Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Isabel Álvarez y hoy vamos a hablar sobre cómo estudiar de manera inteligente. Ser estudiante es como ser un navegante en alta mar. Cada asignatura es una isla que necesitaremos descubrir y los exámenes son esas tormentas que pondrán a prueba nuestra preparación y nuestra paciencia. Algunos días las aguas serán calmas y avanzaremos con facilidad y otros días los vientos soplarán en nuestra contra y parecerá que nunca avanzamos. Pero con un objetivo claro y con las herramientas adecuadas podremos hacer más fácil nuestro viaje. Pues para hablar de esto, hoy tenemos con nosotros a Sofía Dibuja. Ella es psicóloga y coach del Instituto da Familia. Bienvenida, Sofía. Hola, gracias, María Isabel. Cuéntanos, Sofía, ¿por qué es importante saber estudiar de manera inteligente? Bueno, como bien dice el dicho, menos es más. Entonces, si estudiamos de manera inteligente, con unas estrategias adecuadas y invirtiendo nuestro tiempo de una manera correcta, podremos llegar a nuestros objetivos de una manera mucho más sencilla. Para esto es esencial conocer que la memoria tiene tres fases principales: codificación, almacenamiento y recuperación. Tenemos que entender un poquito esto antes de ponernos a estudiar. ¿Qué es la codificación? Vale, esto sería la manera en la que la información que tenemos a nuestro alrededor, que muchas veces es sobreestimulante, muy abundante, todo esto nos llega a través de los sentidos, ¿no? Pues nosotros podemos codificar. Codificar es pasar esa información de una fuente a otra, transformarla, ¿no? Podemos nosotros obtener información de manera táctil, que estas son las personas que aprenden de manera kinestésica, de manera visual, como siempre se ha dicho, la memoria fotográfica, de manera más auditiva a través de los oídos, ¿no? Y esta información llega a través de nuestros sentidos y se tiene que transformar para poder almacenarse en nuestro cerebro. Entonces, esto sería la primera fase de la memoria, la codificación. Si esa información no la captamos a través de los sentidos, no llegará a nuestro cerebro o a nuestra memoria, aunque esté ahí presente. Después tenemos el almacenamiento. Esto quiere decir que nosotros tenemos diversos tipos de memoria, pero las más conocidas son la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Pues ¿cómo memorizamos? Insistiendo, repitiendo varias veces esa memoria a corto plazo para que haya un trabajo y pueda pasar a largo plazo. Y luego tenemos la recuperación. Esto sería la última fase y es bastante importante porque nosotros podemos tener una información almacenada pero no ser conscientes de ella. Entonces el caso sería llevarla a la conciencia. ¿Cómo? Mediante diferentes estrategias. ¿Qué elementos son claves para sacar un máximo rendimiento a nuestro estudio? Vale, pues sería clave utilizar estrategias para mejorar la memoria, la concentración y la atención. Esas serían como las tres claves para potenciar sobre todo nuestro estudio. Si nosotros nos mantenemos concentrados y atentos en una determinada información, esto va a ayudar mucho a la memoria. ¿Cómo podemos empezar nuestra sesión de estudio? Pues haciendo agradable nuestro lugar, nuestra mesa, decidir dónde voy a estudiar, en la habitación, en el salón, en la cocina, en casa, en la biblioteca, solo, acompañado. Tenemos que empezar a tomar decisiones, ver qué nos funciona y qué nos está dificultando. Pues imaginaos, si nosotros tenemos muy asociada que la habitación es un área de descanso y el estudio nos va a suponer un esfuerzo, sería contraproducente. Si tenemos asociado que el salón es un lugar de ocio, de diversión, también sería contraproducente, no sería adecuado estudiar en un lugar de ocio, ¿vale? Tenemos que tener establecido el lugar, porque al final la habitación o el lugar que elegimos para estudiar tiene que tener un significado para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, buscar un lugar que nos sea propicio. Vale, por ejemplo, una vez ya lo tengamos decidido, el área de estudio que sea amplia, luminosa, con una temperatura estable, que nos sintamos cómodos o que nos podamos abrigar, ir con ropa cómoda, en la que no estemos distrayéndonos porque nos aprieta un pantalón o porque nos molesta una etiqueta. Tener agua, siempre. Eso es fundamental, mantenernos hidratados para que el cerebro se mantenga con fuerza. Después, sobre todo, centrarnos en el presente.
Si nosotros tenemos la cabeza pensando en qué tengo que hacer ahora, qué tengo que hacer después, todas las tareas, eso nos va a dificultar que nosotros estemos concentrados en el aquí y en el ahora. Entonces, centrarnos, que ese momento de estudio es un rato, tiene principio, tiene fin y luego podemos continuar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para mejorar esta atención, concentración y memoria? Centrarnos en el momento presente. Si tenemos muchas tareas y mucha carga, lo ideal sería coger una lista, empezar a anotarlas por prioridades, por urgencia, por importancia, ¿vale? Eso luego miraremos cómo clasificarlas y así podemos liberar nuestra mente sin tener esa preocupación de si nos podemos olvidar de todo lo que tenemos que hacer. Vale, a mayores. La concentración la mejoramos también, la concentración y la atención llevando unos hábitos saludables. Esto es completamente fundamental, ¿vale? Muchas veces tenemos una mala alimentación, un mal horario de sueño, una higiene de sueño que se llama, ¿no? Entonces, dormir suficiente es fundamental para el buen estudio porque la memoria de noche es sobre todo donde se produce la codificación, ¿vale? Que es ese almacenamiento, exacto, ese almacenamiento más profundo. Sí que se ha demostrado que en personas que duermen muy poquito o tienen una higiene del sueño bastante escasa, bastante mala, esos procesos de memorización se ven muy dificultados. ¿Vale? Y después, mantener una dieta equilibrada, sobre todo alta en frutas, verduras y grasas saludables. Es muy importante mantener una dieta correcta en omega 3, que nos ayuda mucho a mantener la hidratación a través de frutas y verduras, no solo de agua, ¿vale? Y un poquito de actividad física. Cuando hablas de estrategias, ¿a cuáles te refieres? ¿Nos podrías explicar alguna? Sí, bueno, yo creo que lo primero que podríamos hablar también es... Una de las estrategias principales sería elaborar un plan de estudios y manejar correctamente la agenda, ¿vale? Nuestro plan de estudios sería, primero, ser consciente de todo lo que tenemos que hacer. Ser consciente de nuestro horario de clase, cuál es, qué asignaturas tenemos, lo primero, saber bien los nombres de cada una, los horarios, situarnos, porque el contexto... Tener un contexto adecuado nos ayuda mucho a mejorar la memoria. Después, una vez sepamos los horarios y sepamos la duración de cada clase y todas las asignaturas que tenemos que ver en cuánto tiempo tenemos de inicio de esa asignatura hasta finalización. Lo que serían los trimestres, los cuatrimestres, si son asignaturas anuales, ¿vale? Tenemos que llevar un registro de los trabajos que tenemos para casa, los momentos de estudio, el trabajo que tenemos que hacer sobre ese estudio, trabajos grupales, individuales y fechas de exámenes. Todo esto, obviamente, es mucha información y para poder registrarla toda y almacenarla, podemos echar mano de una agenda, ¿vale? Una agenda que deberá ser revisada todos los días, al principio del día y al final del día. Esa agenda tiene que tener pegada ese horario de clase, para revisarlo frecuentemente y refrescar eso, ¿vale? Porque la memoria mejora cuanto más hacemos una repetición en el tiempo, ¿vale? Cuantas más veces repetimos en el tiempo. Y en la agenda es fundamental tener códigos de colores y separar las tareas por importancia, ¿vale? Yo normalmente recomiendo que haya tareas que sean importantes y urgentes, saber distinguirlas, porque las urgentes serían las que necesitan hacerse ya o en el propio día y las importantes serían las que van a tener, depende de la cantidad de trabajo que le impongamos, van a tener unas consecuencias u otras, ¿vale? Sería un poco para distinguir la importancia. Después hay que anotar también el tiempo libre y las tareas personales. Ya eso cada uno, el estudiante, decide los códigos de colores. Y sobre todo poner una fecha de inicio y de fin para cada tarea, porque si le dejamos un tiempo infinito no vamos a ser capaces de cumplir todas esas tareas, porque nos vamos a demorar o vamos a distraernos mucho en cada una. Tenemos un inicio y un fin. Vale, o sea, ya tenemos nuestro plan de estudio elaborado, tanto en papel como a lo mejor en formato digital, ¿vale? Ajá, efectivamente. ¿Qué técnicas empezamos a aplicar para que eso sea productivo? Productivo. Vale, yo empezaría por un plan de estudio, que de hecho traigo aquí una hojita un poco para explicarlo. En el plan de estudio, ¿vale? Lo primero sería organización y repetición, ¿vale?
saber cuántos temas tenemos, si tenemos 1, si tenemos 2, si tenemos 10, si tenemos 20, ¿vale? Primero situarnos, aprendernos muy bien los títulos de los temas, ¿vale? Porque esto nos sitúa, nos da un contexto, un punto de partida. Y después deberíamos hacer unas tareas principales. Una primera lectura que es esencial para entender un poco de qué va la materia. Después empezar con un subrayado, que eso profundizaremos en ese tema a continuación. Después hacer una segunda lectura para captar qué es realmente lo importante, ¿vale? Luego pasar a un trabajo más manual, ¿vale? Que sería la esquematización o un mapa conceptual. Y luego escribir el tema y resumir, otra técnica en la que vamos a ahondar ahora. Y luego, bueno, un estudio profundo y a lo largo de los días continuar con los repasos, que ahora hablaremos de esto, que es un poco el fraccionamiento del estudio. Esto sería un poco un plan de estudio. El plan de estudio. Un plan de estudio y una técnica a la vez, ¿vale? Porque al final, si llevamos un orden y llevamos una repetición, una frecuencia, pues esto también llega a ser una técnica, porque esto es una habituación, es una rutina. Una organización también. Una organización, claro, que va a ayudar mucho a la memoria y a la concentración, ¿no? Muchas veces lo que tienden a hacer los estudiantes es meterse a atracones de estudio, ¿vale? Eso es completamente negativo para la memoria. Es mejor hacer estudios cortos y repetidos en el tiempo que mucho tiempo estudiando, muchas horas y pocos días, ¿vale? Entonces, en esto vamos a hablar de una de las técnicas que me estabas preguntando antes, que sería la curva del olvido. Esto es fundamental, ¿vale? La curva del olvido es una representación gráfica en el tiempo de cómo funciona nuestra memoria cuando intentamos memorizar un material nuevo. Nosotros tenemos un texto, ¿vale? Y según lo acabamos de leer, recordamos el 100% y eso nos da una sensación de seguridad. Pero a los pocos minutos ya empezamos a olvidar muy ligeramente. Y al cabo de una sola hora hemos olvidado aproximadamente el 50% de la materia estudiada. Claro, pero seguimos teniendo como una falsa sensación que nos puede dar una confianza que realmente no es. Y si no repasamos al día siguiente ese material de estudio, la curva del olvido sigue bajando hasta terminar los días y olvidaremos prácticamente todo el material. Entonces, para intentar vencer esa curva del olvido, lo ideal sería repasar de nuevo el material aprendido en la primera sesión. Si no repasamos al día siguiente, nuestra tasa de olvido sería aproximadamente un 70% en el segundo día. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho el primer día no ha servido prácticamente de nada. Y al tercer día hemos olvidado casi un 80% de todo lo que hemos estudiado ese primer día. Entonces, durante los 3 primeros días, esa curva del olvido es súper pronunciada. Entonces, es fundamental mantener una rutina de decir, no me voy a saltar el estudio, pase lo que pase, aunque sea sacar un momentito para leerlo, para frenar esa curva, porque si no, todo el esfuerzo que hemos hecho es en vano. Eso es un poco una de las principales razones de estudiar de manera inteligente, ¿no? Por eso decimos, el esfuerzo que inviertes un día, si no lo trabajas al día siguiente y los posteriores días cercanos, no surge efecto. Entonces, exacto, no surge efecto. Para resumir, primero tenemos una organización, ¿no? Un hábito de estudio. Sí. Segunda técnica, repasar todos los días un poquito lo que hemos estudiado para que esa curva del olvido no pierda y no caiga y todo el contenido que hemos estudiado lo perdamos. ¿Cuál podríamos anotarnos más? Vale. A mayores, resúmenes. Resumir es importantísimo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que muchas veces hacer un resumen correcto no es tan sencillo. Cuando normalmente trabajo con los estudiantes los resúmenes, suele haber lo que se llaman las inferencias, ¿no? Pero más la inferencia es cuando nosotros tenemos un contenido almacenado en nuestra memoria y lo relacionamos con lo que ya tenemos, ¿vale? Pero para hacer un buen resumen, lo principal es tener un encabezado, fecha, tema, ¿vale? Un poco poner el contexto de lo que vamos a estudiar. Y luego el resumen tendría que ser entre un 25% y un 30% del material a estudiar, ¿vale? Si no queremos hacer
toda la materia en un único resumen, podemos resumir por temas, por mitad del tema, ¿vale? Nosotros decidimos cómo nos sea más cómodo. Al final, cada estudiante debe conocerse a sí mismo y poder aplicar estos consejos, pero a sí mismo, porque no a todos No nos todos funciona lo somos mismo. iguales. Claro, por eso ahora mismo estamos como repasando las técnicas más básicas, más concretas, las que en mayor porcentaje podrían ayudar a un número mayor de estudiantes. Y el resumen, pues eso, con palabras muy claras, sin enredarse mucho, directo, ¿vale? Y sin hacer juicios personales, porque si no, eso sería un resumen comentado, ¿vale? Nosotros cuando resumimos estamos acotando la información, la estamos simplificando, y lo simple es mucho más fácil de memorizar que algo muy complejo que de muchas vueltas. No es lo mismo dar una dirección de ahora vete a la derecha, ahora a la izquierda, ahora gira por aquí, ahora no sé qué, que vete recto y luego a la derecha. Cuanto más simplifiquemos, más fácil va a ser memorizar unas bases. Y una vez tengamos unas bases, que serían, por ejemplo, el resumen, podemos ir ampliando poco a poco con esas inferencias que hablábamos antes, que era relacionar lo que ya sabemos con lo nuevo. Todo eso nos va a ayudar, relacionar esas inferencias nos va a ayudar a lo de codificación, almacenamiento y recuperación. Nos va a ayudar mucho a la recuperación, son esas claves o reglas mnemotécnicas o así. ¿Vale? Y una vez hemos hablado del resumen, yo creo que podemos hablar también de algo muy importante que nos puede ayudar a su vez a hacer los resúmenes, que es la técnica de subrayado. Hay muchas formas de subrayar, ¿vale? Podemos hacer ondas debajo de ciertos contenidos, doble raya, con bolígrafo, con lápiz, rodear, ¿vale? Esto normalmente, todas estas variaciones se suelen aplicar si utilizamos un único color para subrayar. Pero lo ideal, según la psicología del color, es utilizar entre 4 y 6 colores. ¿Vale? Vamos a comenzar por el que yo creo que sería el primero, el rojo. Muchas veces puede resultar así un poco extraño subrayar en rojo, ¿no? Porque es un color que nos pone en alerta, nos hace centrar mucho la atención, ¿vale? Y el rojo estaría indicado para los títulos principales, ¿vale? Muchas veces sabemos el contenido, pero no lo sabemos situar. Necesitamos un contexto para que esas ideas que hemos almacenado puedan venir a la conciencia y sea mucho más fácil recuperar la información, ¿vale? Entonces, los títulos nos ayudan a eso, a recuperar, en rojo. Luego los subtítulos los podríamos situar en un segundo color, que sería el rosa o morado, ¿vale? Es un color que no es tan llamativo ni tan saturante como el rojo, porque el rojo al final, al causarnos alerta, nos puede causar un cierto estrés. Entonces, este rosado o este morado nos da una sensación un poco más de tranquilidad, pero también nos resaltan, ¿no?, los títulos secundarios, ¿vale? Después, el siguiente color que tendríamos que tener sería, por ejemplo, el amarillo. Vale, el amarillo es un color que nos ayuda a memorizar lo que sería lo importante, pues una idea clave, una palabra muy concreta, ¿vale? Esas palabras que subrayemos en amarillo nos va a ayudar mucho a hacer diferentes técnicas como los esquemas o los mapas conceptuales. Vale, después podríamos pasar a un siguiente color que es el azul. El azul es un color que nos suele transmitir calma, entonces está muy indicado para ayudar a la memorización. Normalmente escribimos esas palabras importantes en amarillo y su desarrollo iría en azul, porque nos ayuda a memorizar, ¿vale? Y luego, para clasificaciones, ejemplos, tipos, ¿vale? Para eso utilizaríamos el verde, para las taxonomías. Y por último, para fechas y autores vamos a utilizar otro color que también nos pone un poquito en alerta, pero menos, y para que nos sea fácil de localizar en el texto, ¿vale? Porque muchas veces tenemos una marabunta de contenidos y resulta un poco complicado buscar ese dato concreto, fechas y autores a veces, ¿no? Y es algo bastante importante para rendir en los exámenes. Y ese color sería el naranja. Entonces, con todo esto que he dicho, ya tenemos los 6 colores. ¿Vale? Pues qué interesante, Sofía. ¿Y dónde podremos, algún estudiante que quiera profundizar en este tema, que quiera aprender a estudiar de manera inteligente, dónde pueden acercarse para formarse? Bueno, pues para formarse en esto, en todas estas técnicas y de una manera más profunda y adaptada de manera personal, pueden acudir al Instituto de la Familia, donde se imparten
unos talleres específicos para estudiar de manera inteligente. Esto consiste en sacar el mayor rendimiento y potencial del estudiante, ¿vale? Disfrutando de su ocio y tiempo libre que es necesario y cumpliendo con sus responsabilidades de estudio. Y por último, Sofía, ya no te robo más minutos. Algo que nos encontramos muy a menudo es que a veces en exámenes o determinadas pruebas generan estrés o ansiedad en algunas personas. ¿Nos podrías dar alguna pauta o alguna indicación para hacer frente a ese momento? Bueno, yo creo que lo principal un poco son las expectativas y la autoestima, ¿vale? Esto es bastante importante. La autoestima no siempre es el amor propio hacia uno mismo, que también, pero se suele centrar en las capacidades que creemos que tenemos para superar obstáculos, ¿vale? Si nosotros reforzamos nuestra autoestima, este estrés o esta ansiedad que pueden surgir en épocas de estudio va a disminuir. ¿Vale? Entonces, reforzar la autoestima, decirnos con un lenguaje interno positivo, ¿vale? Decirnos cosas buenas, unas frases comodín en presente, primera persona y positivo. Un ejemplo, en presente, yo soy aquí ahora, buen estudiante. Algo en positivo, presente y primera persona. Soy buen estudiante, soy una persona capaz de esforzarse. Presente, primera persona y positivo. Eso es fundamental, un lenguaje correcto. Y después podemos tener diferentes técnicas como la visualización, que sería antes de sentarnos a estudiar, vale cerrar un ratito los ojos e imaginarnos a nosotros estudiando de una manera efectiva, imaginarnos las sensaciones corporales de qué bien estoy, qué a gusto soy en la silla, cómo me está gustando esta asignatura, cómo lo estoy disfrutando, ¿vale? Porque nuestro cerebro no distingue muchas veces un acto físico de un acto mental, ¿vale? Esto se ha visto mucho en las competiciones de deportistas, de hecho, que se hacen experimentos con ese tema de la visualización, y sí que es cierto que es algo muy bueno para bajar esos nervios del estudio. Y por último, yo creo que recomendaría unas técnicas de respiración, ¿vale? Hay una que es muy sencillita, pero muy efectiva. Lo primero sería focalizarnos en dónde estamos respirando, con el pecho o con esta zonita por debajo del diafragma, ¿vale? Esta zona tiene que estar quieta y tendría que moverse esta. Entonces tenemos que tener una respiración consciente, inspirar profundo y exhalar profundo y que se mueva solo esta zonita de abajo, ¿vale? Y la técnica sería inspirar 4 segundos, retener el aire unos 7 segundos y expulsarlo en 8, ¿vale? Esto normalmente haríamos mínimo un ciclo de 10 respiraciones antes de estudiar y después de estudiar para quedarnos con una sensación positiva tanto al comienzo del estudio como al finalizar, para que nosotros tengamos lo que se llama una motivación intrínseca, que es la que viene de la tarea, del disfrute de la tarea. Entonces esto nos va a motivar muchísimo a mantener esta rutina, esta concentración, esta atención y a sentir que estudiar merece la pena. Pues muchas gracias, Sofía, por tus consejos, por tus técnicas y tus estrategias para sacar el máximo rendimiento a nuestras horas de estudio. Pues hasta aquí ha llegado el tiempo de hoy. Ánimo a esos estudiantes que están ahora de exámenes. Me despido hasta el siguiente programa y les deseo que sean todos muy felices.